Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza Su Médico en Casa, el consultorio de salud de Teleantioquia todos los días en este horario en vivo y en directo para que participen con sus preguntas de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde. También saludo especialmente a quienes madrugan con nosotros a las 5 de la mañana todos los días, donde hablamos de temas de interés general, de todas esas enfermedades o patologías que son de buena consulta o de mayor consulta en la población. Unas son más comunes que otras. Hoy vamos a hablar de una enfermedad o de una patología que cada vez se está volviendo más frecuente. ¿Por qué? ¿Qué produce, por ejemplo, el cáncer de tiroides? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Y lo más importante, ¿se puede prevenir el cáncer de tiroides? Es el tema de hoy y si ustedes quieren participar, tenemos dos líneas telefónicas para que nos llamen. Una línea local para Medellín y el área metropolitana. Sabemos que hay quienes nos llaman también a esa línea desde otras ciudades, por eso antes de marcar el número que les voy a dar, marcan el indicativo de Medellín, que es el 4. Entonces es 4 o 034 232 4604. Esta línea es local para Medellín, pero si están en otra ciudad, le marcan el indicativo 4. También tenemos una línea de larga distancia para quienes se encuentran en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. 018.000 51 50 15. Y sobre el tema del día, veamos lo siguiente. Se calcula que al año en Colombia se diagnostican cerca de 2.700 casos nuevos de cáncer de tiroides y 3 de 4 de estas personas diagnosticadas son mujeres. Si se detecta a tiempo, la sobrevida a los 10 años de dichos pacientes es del 100%. Por eso es fundamental un diagnóstico y tratamiento tempranos. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en la parte de adelante del cuello. Es la encargada de producir la hormona tiroidea, sustancia fundamental para el funcionamiento del cuerpo y el metabolismo, ya que regula, entre otros, la frecuencia cardíaca, el funcionamiento del cerebro y los músculos y la temperatura corporal. Algunos signos de alarma son una masa en el cuello, ronquera o cambios en la voz que persisten, dificultad para tragar y dolor en la garganta, entre otros. Y no solamente están nuestras líneas telefónicas para que participen, también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Quiero darles además unas cifras que son alarmantes porque cada vez van en aumento. El año anterior, o sea, el año 2017, según datos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, se diagnosticaron alrededor de 56.870 nuevos casos de cáncer de tiroides. Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, 42.470 nuevos casos, y en los hombres, 14.400 casos. Tiene mayor incidencia en las mujeres, pero eso no significa que bajemos las alarmas. Hay que estar atentos a esos signos y a esos síntomas para diagnosticar a tiempo el cáncer de tiroides. La mayoría de las personas con este tipo de cáncer no tiene factores de riesgo conocidos, razón por la cual no es posible prevenir la mayoría de los casos de esta enfermedad, que es la pregunta que hoy tenemos para nuestro médico invitado especialista. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Bienvenidos nuevamente. Tenemos líneas telefónicas, redes sociales para que participen en el tema del día, que es muy importante. Cáncer de tiroides. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede curar? ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? ¿Y cómo estamos en relación con el mundo en nuestro medio en el porcentaje de cáncer de tiroides? Está con nosotros el doctor Alejandro Román González. Él es médico internista endocrinólogo. Gracias por estar acá, doctor Alejandro. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Yasmín. Veíamos unas cifras que son bastante preocupantes. Cada vez va en aumento este tipo de cáncer, doctor. En relación con el tema de cáncer de tiroides a nivel mundial, ¿cómo estamos en nuestro medio, en nuestra población? Perfecto. Yo creo que es una pregunta muy importante y el cáncer de tiroides es una enfermedad frecuente. Algunos estudios que se han hecho acá en Colombia muestran que es el tercer cáncer más frecuente
en mujeres. Primero es mama, Sí. cuello uterino y posiblemente cáncer de tiroides sea entre el tercer y cuarto cáncer más común. Es el cáncer de las glándulas endocrinas más frecuente y los estudios demuestran que hay entre 2.000 a 3.000 casos aproximadamente por año en Colombia de cáncer de tiroides. Eso es lo que conocemos con respecto a la enfermedad. Es decir, que es relativamente común, sobre todo en las mujeres. Más que todo en las mujeres, por supuesto. Y en cuanto a las causas, pues no se conocen exactamente cuáles podrían ser, doctor, el estilo de vida, la forma de alimentarse. Pues entre las causas más comunes o el factor de riesgo más claro para cáncer de tiroides es las irradiaciones en cuello, sobre todo si fueron accidentes nucleares, que es una cosa que no sucede en nuestro medio. Pero por ejemplo en Chernobyl o en Fukushima, en Japón, sí hay una asociación entre esos accidentes nucleares y el cáncer de tiroides. Unos factores de riesgo nuevos que parecen ser comunes es el uso del tabaco y también la obesidad, porque parece que la obesidad estimula algunos factores que hacen que la tiroides crezca y que aparezcan formas de cáncer. Esos serían como las tres cosas. Irradiación en cuello, sobre todo en la niñez, el tabaquismo y parece que la obesidad tiene un papel importante. Muy importante tener presentes esos datos que nos da el doctor Alejandro. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de cáncer de tiroides. ¿Se puede prevenir? ¿Cuáles son las causas, esos factores de riesgo? Y lo más importante de lo que hablaremos pues más adelante, el tratamiento, esas alternativas de tratamiento y si se puede curar este cáncer. Está con nosotros Blanca en San Antonio de Prado. Bienvenida y la escuchamos. Sí, Blanca. aló, muy buenas tardes. Sí, señora, adelante. Mira, mi pregunta es, tengo una radiografía en la mano de tiroides que dice, identifica quistes coloides bilaterales mayor en el lado derecho de 4 milímetros y en el izquierdo de 4.6. Para conclusión dice, nódulo de tiroideo izquierdo, TIRAD 4A, sugiero ACAF. Por favor, para que el doctor me explique qué puede ser. Tomo medicamento para la tiroides y tengo sobrepeso para ver cómo me pueden ayudar y muchas gracias. Espere, no se me vaya, doctor. ¿Tiene alguna pregunta para Blanca o está clara la pregunta? Entendida Perfecto. la pregunta. Gracias por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor Alejandro. Entonces, en la tiroides podemos tener varias lesiones. Unas cosas son los nódulos y otra cosa son los quistes. Los quistes son colecciones de agua o de líquido, por explicarlo así, pero es de un líquido que tiene la tiroides. Entonces los quistes son benignos. Entre la clasificación de todo lo que hacemos nosotros, los quistes son benignos, para que sepan que si le reportan quiste en la tiroides es un hallazgo benigno. El nódulo ya es un pedacito sólido y el nódulo nosotros hacemos varias clasificaciones. Una de ellas es el TIRADS, que es para saber qué características tiene sugestivas de cáncer o de benignidad. Hay nódulos que son benignos, que son totalmente normales, y hay unos nódulos que pueden tener más riesgo de cáncer de tiroides. Entonces el tuyo es un TIRADS 4A, es decir, que tiene algunos hallazgos que pueden ser sugestivos de cáncer. Entonces la recomendación mía es que lleves la ecografía donde tu médico para que él defina si hay que hacer el ACAF, el ACAF que tú dijiste, es biopsia o aspiración con aguja fina de tiroides, y dependiendo de lo que te diga tu médico se debe hacer la biopsia o no. Hay veces no la hacemos, hay veces sí, depende de lo que miremos en la foto. Cáncer de tiroides, el tema de hoy en Su Médico en Casa. Ya hablamos de las causas que no son tan claras. Es importante también, doctor Alejandro, que hablemos de los síntomas, porque ¿cuáles son esos signos o señales de alarma que nos pueden indicar que se está desarrollando un cáncer de tiroides? Entonces, en la mayoría de los casos no hay ningún síntoma o ninguna alteración. Hay veces los encontramos incidentalmente durante el examen físico, que en el examen físico palpamos la parte anterior del cuello y si en esta zona notamos alguna masa, bolita o protuberancia, hacemos una ecografía y se puede encontrar el nódulo y según la característica del nódulo decidimos hacer biopsia. Pero en algunos casos cuando la masa es muy grande puede hacer lo que habíamos mencionado ahora en el video, cambios en la voz, ronquera, dificultad para tragar no es lo más frecuente, pero síntomas locales y lo más común es bola o masa en esta región del cuello que es donde está ubicada la tiroides. Y que es muy evidente, sobresale, doctor. Muchas veces los hombres la pueden ver es cuando se afeitan, entonces cuando se están afeitando se ven la masa en el cuello y hay veces hemos diagnosticado pacientes en esta parte de acá, en esta forma, en esta zona anterior del cuello. Acá en esta escotadura supraesternal, que es en esta parte del esternón,
y por debajo de la manzanita de Adán. Acá está ubicada la tiroides en esta zona. Ya saben, entonces es esta parte para que la identifiquen. Está con nosotros Carlos en el municipio de Santo Domingo. Bienvenido. Carlos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto saludarlo. Me alegra también que participen los señores en los temas que a diario hablamos aquí en Su Médico en Casa. Adelante. Bueno, lo que pasa es que mi esposa tiene tiroides. Entonces, Lo escuchamos, Carlos, claro que bueno, sí. entonces ella le ha cambiado un poco la voz, está un poco ronquita. ¿Es posible que haya algo con lo que se le pueda mejorar la voz? ¿Y ya se chequeó, ya visitó al médico, se practicó algunos exámenes? Sí, ya, ella ya está pues Está en un tomando la tratamiento. droga, está en tratamiento, sí. Y no ha mejorado el tema de la voz. No, la voz no le ha mejorado. Muy bien, Carlos. Está gracias. controlada, está en los niveles que debe estar, pero no está controlada, pues la voz no le ha mejorado. Perfecto. Gracias por acompañarnos, Carlos. Doctor, ¿qué le podemos decir en este caso al televidente? Entonces, la mayoría de personas que tienen trastornos de la tiroides como hipotiroidismo, si está muy descompensado el hipotiroidismo, sí pueden tener como una voz como más gangosa o más gruesa, pero ya cuando la TSH está normal, la voz debe volver a lo normal. Entonces es infrecuente que las alteraciones en la voz sean debidos a esos problemas funcionales de la tiroides. Entonces, desafortunadamente hay veces a la tiroides le echamos la culpa de todo, es como la niña chiquita a la casa que le echamos la culpa de todo. Entonces no todos los síntomas que tenga una persona con trastorno tiroideo es tiroides, entonces debes consultar donde el médico para que revisen otras causas de tiroides, si es tan amable, o de alteraciones en la voz. Doctor Alejandro, hay algunas preguntas, poniéndome en el papel de los televidentes también y de ciudadana común y corriente que nos preocupan, pues el tema del cáncer. ¿Existirán algunos exámenes preventivos para evitar la aparición de este tipo de cáncer, por ejemplo, y si se puede curar en su totalidad? Tengamos las respuestas para después de que regresemos de la siguiente pausa, doctor, muy breve en Su Médico en Casa, para que estén muy atentos. Hoy estamos hablando de cáncer de tiroides. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, cáncer de tiroides. Tengan presentes estos datos muy importantes para que tomemos nota. Hay varios tipos de cáncer de la glándula tiroides. Usted está en mayor riesgo si tiene entre 25 y 65 años. Es mujer, tiene antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, ha recibido radioterapia en la cabeza o el cuello. Detectar el cáncer cuando se encuentra en sus etapas iniciales usualmente permite la posibilidad de contar con más opciones de tratamiento. En algunos casos de la enfermedad en etapa inicial surgen signos y síntomas que pueden ser notados, pero esto no siempre es así. Debe consultar a un médico si nota un nódulo o una inflamación en el cuello. Los médicos utilizan un examen físico, pruebas para la tiroides, pruebas de imagen y una biopsia para diagnosticarlo. El tratamiento depende del tipo y de la diseminación del cáncer. Muchos pacientes reciben una combinación de tratamientos, incluyendo cirugía, yodo radioactivo, radioterapia, quimioterapia o terapia dirigida. La terapia dirigida usa sustancias que atacan las células del cáncer sin dañar las células normales. La mayoría de los cánceres de tiroides se pueden curar, especialmente si no se han propagado a partes distantes del cuerpo. Y ahí va la pregunta, ¿este tipo de cáncer se puede prevenir? Si se diagnostica a tiempo, también existe un tratamiento. ¿Se puede curar? Doctor, respondamos estas preguntas. Entonces, básicamente, en prevención no tenemos como una estrategia determinada y no hacemos tamización para cáncer de tiroides. Básicamente solo lo que hacemos es palpación del cuello durante el examen físico y si encontramos alguna alteración pasamos a una ecografía de tiroides. Sin embargo, para prevención siempre recomendamos no fumar y mantener un peso ideal. Y la ventaja que tiene el cáncer de tiroides, a pesar de que la palabra cáncer yo creo que nos asusta a todos, es que el tratamiento es muy exitoso y el tratamiento más importante en cáncer de tiroides es una cirugía por un experto en cáncer de tiroides, que en este caso son los cirujanos de cabeza y cuello. Una buena cirugía le marca el pronóstico al paciente y la mayoría de pacientes van a estar curados
con un tratamiento y no necesitan ningún procedimiento adicional. Es lo más importante de todo ese mensaje, que quede claro, es un tipo de cáncer que por fortuna pues la medicina ha avanzado bastante y se puede curar, me decía ahorita el doctor, en su totalidad. Está con nosotros Luz, en Santander, bienvenida, ¿en qué parte se encuentra? Acá en Santander. ¿Y en qué lugar, Luz? En un caserío que se llama San Juan de la Carretera. Bienvenida. Por allá a 1 hora de Cimitarra Santander. Bueno, ¿cuál es su pregunta para el doctor Alejandro? La pregunta es que yo por tiempos cuando como, en estos días me ha pasado, termino de comer y yo quedo con una bolita ahí en la nuca y yo me quedo fastidiada porque yo trago y tomo algo para que me baje y eso no me baja y se me queda por tiempos ahí, entonces estoy preocupada por eso. No se me vaya, está clara la pregunta, doctor, ¿la entendimos bien? ¿Y en qué parte del cuello está ubicada la bolita? Dijo, la masita. ¿En esta parte de acá o en dónde la tienes ubicada? No, yo no me toco bolitas así por fuera, sino que cuando como un alimento y trago, yo siento una cosa que se me vuelve como una bolita trancada así dentro. Ya, siente como una molestia. Sí. Muy bien. Gracias, en Luz. esta parte de ahí de la nuca donde usted mostró. Bueno, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa, doctor. Bueno, es un síntoma muy común que es la dificultad o la sensación de masa o de dificultad para tragar. La noticia que yo siempre les digo a mis pacientes es que no siempre es un trastorno tiroideo. La recomendación mía es que te hagas revisar por el médico para que te haga la palpación tiroidea. Si la palpación de tiroides es totalmente normal, no habría que hacer ningún estudio adicional con respecto a la tiroides y habría que buscar otras causas de por qué sientes la masa o la dificultad para tragar. Recuerden que acá en el cuello tenemos muchas estructuras. Tenemos los vasos sanguíneos, la tráquea, el esófago, la laringe. Entonces hay muchas estructuras que pueden generar esos síntomas. Entonces, por favor, consulta, que te revisen la palpación de la tiroides y si la palpación es normal, habría que hacer otros estudios o consultas adicionales. No necesariamente significa que sea nódulo en la tiroides o masa en la tiroides. Y a raíz de eso que nos acaba de mencionar, doctor, me surge otra pregunta y es si el cáncer de tiroides podría confundirse con otro tipo de patología por la sintomatología y sobre todo por la masita o la bolita, como la llamamos también en esta parte de acá. Claro, o sea, puede uno tener, aparte de la tiroides, otras estructuras. Sí. Entonces, los ganglios linfáticos se pueden inflamar, hay linfoma de cuello. Y no necesariamente está relacionado con el cáncer de tiroides. No necesariamente, son condiciones aparte. Es decir, el cuello es una estructura tan compleja que uno puede tener cáncer de cuello sin que sea cáncer de tiroides, diferentes lesiones que no sean cáncer de tiroides. O simplemente la manifestación de otro tipo de enfermedad, por ejemplo, cuando aparecen ganglios, ¿cierto? Amigdalitis, otro tipo de cosas. O sea que en muchos casos, pues obviamente no hay de qué preocuparse. Mencionábamos algo también y es el yodo. ¿Siempre se necesita yodo para el tratamiento, doctor? Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que casi todos los pacientes me la hacen. Sí. Y la definición o la decisión para darle yodo a un paciente radioactivo depende de muchas características, pero lo más importante es el resultado de la patología. Cuando nos entregan y nos dicen el tamaño del tumor, cuántos ganglios tenía, qué tipo de tumor de tiroides es. Entonces, con esas definiciones o con ese resultado de patología, nosotros hacemos una clasificación que es una clasificación de riesgo de que repita el cáncer. Si el paciente está en un riesgo bajo de que repita el cáncer, no necesita yodo radioactivo, que es la mayoría de los casos, y la cirugía es el único tratamiento que necesita. Si el riesgo de que repita el cáncer es intermedio, y ahí nos sentamos a discutir, o es un riesgo alto, es decir, quedaron algunas células o quedaron muchos ganglios linfáticos, les damos yodo radioactivo para terminar de limpiar las pequeñas células que pueden quedar de restos durante la cirugía. Recomendaciones finales, doctor, para los televidentes, ya para despedirnos. Mis recomendaciones finales es que se revisen en esta zona, que no tengan masas, no aumento de peso y no tabaquismo. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan valiosa, tan importante para los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros. Chao.